Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Programación Orientada a Objetos y Programación Estructurada. Mi nombre es Jesús Becerril Gutiérrez y en esta ocasión vamos a ver uno de mis temas favoritos, pero tal vez algo que a muchos se nos complica al inicio de programar, y eso es la recursión. Muy bien, ¿qué es la recursión? Seguramente si estudias computación, informática, sistemas, alguna carrera relacionada con programación, en tus primeras cuatrimestres o semestres te habrás encontrado con que te pidieron este tema. Tal vez te quedó muy claro, tal vez no te quedó tan claro. Inclusive si eres un programador autodidacta, seguramente habrás encontrado esto en algún tutorial, en algún documento. Pero ¿a qué se refiere exactamente si no nos quedó muy claro, si no sabemos ocuparlo muy bien dentro de la programación? Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo mismo que cuando nos encontramos con un nuevo término. Vamos a buscarlo en Google. Entonces, para esto, yo coloco recursión en el navegador y vamos a ver un conjunto de figuras, que a esto, por ejemplo, los que aparecen en el lado derecho, se le pueden llamar fractales, y es algo dentro de la programación que se puede hacer mediante la recursión. Pero seguimos pensando, ¿qué es la recursión? Inclusive Google hace un pequeño chiste informático sobre la recursión. Nos aparece una sugerencia de que quizás quisimos decir recursión. Si nosotros le damos clic pensando que lo escribimos mal, se genera este ciclo o este bucle de estar buscando recursión una y otra vez. ¿Por qué? Porque precisamente eso es la recursión. Si nosotros vamos a los términos que tal vez estén en Wikipedia o algo así, pues tal vez quedemos incluso más revueltos. Por ejemplo, aquí nos dice, recursión o recursividad es la forma en la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. Creo que no queda como que muy claro o muy sencillo ese concepto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que es una forma de atajar y solventar problemas. Pues bien, creo que mejor vamos a tratar de dar una definición un poco más sencilla. Entonces regresemos a nuestra presentación. Tenemos un término bastante sencillo de la recursión, que es la llamada de una función a sí misma. Si todavía no queda muy claro con este concepto, entonces vamos a hacerlo todavía más sencillo. Vamos a pensar que la recursión es hacer un ciclo sin hacer uso de los ciclos que ya conocemos en programación. ¿A qué nos referimos con esto? Yo, por ejemplo, voy a tener un problema. Yo quiero uno de los ejercicios más sencillos de programación, mostrar los números del 1 al 100. Para esto, si a nosotros ya nos enseñaron ciclos, que es algo de lo primero que se enseña en programación, muy seguramente tú pensarás, bueno, para hacer este problema del 1 al 100, ¿qué es lo que voy a ocupar? Pues lo más sencillo, un ciclo for. A lo mejor alguien más pensó, yo ocuparía un ciclo while para hacer esa impresión. Alguien más pensará, yo voy a hacer un do while dependiendo del lenguaje de programación en el cual nos encontremos. Vamos a cambiar un poco el problema. ¿Qué pasa si yo les digo, vamos a mostrar los números del 1 al 100, pero no pueden ocupar ningún tipo de ciclo que venga en el lenguaje? Es decir, no ocupar for, no ocupar while, no ocupar do while, ni tampoco for each si habláramos de PHP, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos queda? Imprimir o colocar un print 1, print 2, print 3. Ir imprimiendo número por número, pero esa tampoco sería una solución muy correcta, porque si yo, por ejemplo, cambiara el problema y les dijera que es del 1 al 1000 o del 1 al 1.000.000, sería muy tedioso, muy cansado estar colocando 1000 o 1.000.000 de veces la impresión de cada uno de los números. Entonces, ¿qué vamos a ocupar para resolver este problema? Aquí es donde se va a ocupar esta parte de recursión, que va a ser el uso de funciones y el uso de condicionales para generar estos ciclos, en lugar de ocupar los que ya vienen predeterminados o hechos en un lenguaje de programación. Entonces vamos a avanzar y, como les decía, para esto vamos a ocupar funciones y condicionales. ¿Cómo es el proceso de la recursión? Pues en primer lugar, como acabamos de mencionar, se declara una función. Esa función va a tener todas las estructuras o todas las sentencias que queremos que se ejecuten, es decir, lo que va a resolver el problema. Ahora, como vimos en los primeros conceptos, la recursión va a ser mandar a llamar a la función dentro de sí misma. ¿Qué queremos decir con eso? Nosotros podemos crear una función o un método, dependiendo del paradigma, en donde se mande a llamar tal vez en el método main.
seguramente. Es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a mandar a llamar a la función, pero esta vez, además de mandarla a llamar en el método main, se va a mandar a llamar dentro de ella para que se ejecute esta clase de ciclo, esta clase de repetición en donde se va a estar mandando a llamar una y otra vez. Por último, pues ya se manda a ejecutar la función como lo haríamos en cualquier lenguaje. Muy importante, en primer lugar, se recomienda ocupar parámetros o variables globales para llevar un control de esta recursión. Recordemos que si es un ciclo, también se puede hacer infinito, o se puede, como nosotros decimos, ciclar en algún momento. Se puede estar repitiendo una y otra vez sin detenerse. Segundo lugar, ¿cómo detenemos entonces esta recursión? Mediante el uso de condicionales. Vamos a regresar al ejemplo y vamos a tratar de hacerlo mediante recursión. Entonces vamos a ver para eso nuestros 4 lenguajes de este curso, que habíamos mencionado que era Python, Java, C y PHP. Vamos a comenzar con lo que sería PHP. Entonces, como dice aquí, paso 1, vamos a declarar una función. ¿Cuál es nuestro problema? Mostrar los números del 1 al 100. Entonces, recordemos, en PHP sería function, para declarar mi función. El nombre que nosotros quieramos le voy a colocar yo prueba 1 y ya está declarada como dice el primer paso. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Nosotros vamos a mandar a llamar la función dentro de sí misma. Entonces, ¿cómo mando a llamar una función dentro de sí misma? Ah, pues muy fácil, con el nombre que tiene esa función. Y paso número 3, llamar a ejecutar esa función. Entonces, yo la mando a ejecutar mediante el llamado de esa función nuevamente, pero ahora ya fuera de la función para que se ejecute. ¿Esto ya es recursión? Sí y no. Sí es recursión porque está cumpliendo la característica principal, que es llamar una función dentro de sí misma. No, porque no recomiendo que ejecute ni siquiera este código, porque lo que van a hacer es hacer un ciclo infinito. No tiene un condicional para saber en qué momento detenerse, no tenemos un parámetro, una variable o algo que nos permita saber en qué momento debe parar. Y, aún más importante, nuestro problema nos decía que debíamos de imprimir los números del 1 al 100. Aquí no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Qué necesitamos para imprimir los números del 1 al 100? Pues muy fácil, una variable, lo que sería un contador. Entonces yo le voy a decir que ese contador es lo que vamos a recibir como parámetro dentro de esa función. Ahora, si nosotros lo que queremos hacer es simular un ciclo mediante el uso de funciones, recordemos que un ciclo tiene 3 cosas, lo que es el inicio, la condición y el incremento-decremento, lo que sería el cambio de la variable. Entonces, ¿en dónde están esas 3 partes en esta parte de la recursión? Muy bien, el inicio lo vamos a colocar cuando nosotros mandemos a llamar a esa función por primera vez. Entonces yo aquí la mando a llamar. ¿Cuál sería el inicio? 1. Recordemos que nuestro problema es imprimir los números, ya lo perdí, los números del 1 al 100. Entonces, ¿dónde inicia nuestro ciclo? En 1. Por lo tanto, la primera vez que entre a la función, el contador va a valer 1. Entonces, regresamos a la función. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar la condición. Yo quiero que se esté mandando a llamar a sí misma mientras que el contador sea menor o igual a 100, porque es la serie de números que queremos imprimir. Como yo no puedo declarar un while, un for o un do while, entonces yo voy a hacer uso del if. Yo le voy a decir, bueno, si ese contador es menor o igual a 100, entonces vas a hacer lo siguiente. Te vas a mandar a llamar a ti misma. Aquí es donde estamos haciendo el ciclo. Yo le estoy diciendo que mientras esta condición se repita, se vuelva a mandar a llamar la misma función que sería prueba 1. Entonces ya tenemos 2 partes del ciclo. Ya tenemos el inicio, que está aquí, y ya tenemos la condición, que está aquí. ¿Qué nos falta? El incremento-decremento de esta variable. ¿Dónde se va a hacer eso? Al momento de que yo mando a llamar a la función. Yo lo podría hacer igual antes, de eso no hay problema. ¿Cuál es el incremento? Pues que vaya de 1 en 1, porque yo quiero imprimir los números del 1 al 100. Y nos falta lo más importante, que sería la impresión de esos números. Entonces, ahora sí, ya tiene forma esta pequeña recursión que estamos haciendo.
Mandamos a llamar por primera vez la función con un valor de 1. Aquí llega el 1. Se hace el condicional 1 es menor o igual a 100. Sí. Por lo tanto, imprime ese 1 y después vuélvete a mandar a llamar a ti misma para que se repita, pero ahora con esa variable que vale 1 más otro 1. Entonces, aquí es donde se genera el ciclo. Se vuelve a mandar a sí misma, entra con 2. 2 es menor o igual a 100, se imprime, se vuelve a mandar a sí misma con un 3. 3 es menor o igual a 100, se imprime, se vuelve a mandar a sí misma. Y así va a estar sucesivamente. Mucho cuidado con esta parte de la condición, porque también si no la colocamos bien, entonces lo que haremos es que se cicle nuestra recursión. Yo incluso puedo mandar un mensaje final, que en caso de que ya no se esté repitiendo, imprima, terminamos la recursión. Y ahí está. Una carita feliz a lo mejor para festejar que nos quedó nuestro primer programa con recursión y un punto y coma. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto es bastante sencillo si nosotros lo vemos desde esta perspectiva. En sí estamos haciendo ciclos sin ocupar ciclos. Yo aquí voy a colocar un espacio para que no se junten los números y vamos a iniciar nuestro servidor web para probar cómo funciona nuestro ejercicio de PHP. Entonces, en un momento, ya está iniciado. Y ahora yo lo que tendría que hacer es llevármelo hacia la carpeta de nuestro servidor. Recordemos que es PHP y pues no se puede ejecutar en cualquier lado, que nosotros le designamos un lugar especial. Entonces lo voy a pegar aquí y lo voy a abrir desde el navegador, localhost, diagonal c.php. Ejecutamos y ahí está, del 1 al 100 y terminamos la recursión porque ya nos está mandando a llamar a sí misma. Como ya no cumple la característica de que es menor o igual a 100, se termina y se manda el mensaje. Entonces, esto fue en PHP. Veamos su equivalente en los otros lenguajes rápidamente. Ahora va a ser en Python. Entonces, en Python sería prácticamente lo mismo. Recordemos que solo cambia que en Python mandamos a crear una función mediante la palabra def. Def prueba 1, que recibe un contador, 2 puntos en lugar de llaves, y lo mismo, si ese contador es menor o igual a 100, entonces vamos a imprimir ese contador. Le voy a añadir un espacio en blanco y luego le digo que se manda a llamar prueba 1 con ese contador más 1. ¿Se dan cuenta? La estructura es exactamente igual, solo cambia la forma en que nosotros colocamos las palabras dependiendo de cada lenguaje. En otro caso podemos imprimir que terminamos la recursión. Le voy a poner simplemente terminamos y una carita feliz para que funcione correctamente este código. Terminamos la función de prueba 1 y la mandamos llamar prueba 1 con un valor inicial de 1 y su input para detener la ejecución del programa. Vamos a probar cómo funciona. Yo aquí voy a regresar a mi carpeta. Aquí está. Esperamos y ahí está. Se imprimen los números del 1 al 100 y al final nos aparece que ya terminamos la recursión. Eso sería en el caso de PHP y en el caso de Python. Si ustedes están más acostumbrados a Java o a C, no se preocupen. Vamos para allá. Vamos primero con Java y le voy a decir public void prueba 1. Recordemos que Java y C son lenguajes que necesitan la declaración del tipo de variable, por lo tanto le colocaríamos int contador y hacemos exactamente lo mismo. Si contador es menor o igual a 100, entonces nosotros necesitamos que se imprima mediante el system.out.println ese contador. Yo le puedo concatenar un espacio en blanco. En otro caso, le decimos que nosotros terminamos la recursión y muy importante, me está faltando la parte de la recursión que es nuevamente la llamada de una función a sí misma.
¿qué le vamos a mandar? Contador más 1. Entonces, después de eso, como aquí es programación orientada a objetos, recordemos que podemos crear el método main, creamos un objeto de esta clase, recursión, y por último mandamos a llamar a nuestro método obj.prueba1 y con un valor inicial de 1. Vamos a ver cómo funciona. Ejecutamos el programa y esperamos a que funcione. Bueno, mi computadora creo que tarda un poquito, tal vez porque tiene abierto ahorita los 4 lenguajes, pero ahí está. Tenemos una serie que se repite del 1 al 100, que sería nuestra serie numérica, y por último el terminamos. Y finalmente veamos cómo sería en C. En C yo ya tenía lo básico para no escribirlo, y aquí sería void prueba1 que recibe un contador, exactamente lo mismo, si contador es menor o igual a 100, entonces le decimos que imprima lo que sería nuestro contador con un espacio. Y recuerden que para que sea recursivo es mandar a llamar a la función dentro de sí misma. ¿Qué sería esta parte? Contador más 1 y en el else printf terminamos. Luego dentro del main mandamos a llamar a esa función con un valor inicial que sería 1 y probamos. Entonces compilamos, ejecutamos y ahí está, del 1 al 100 y terminamos. Entonces, como pueden ver, la recursión sirve en todos los lenguajes de programación. Lo tenemos aquí en C, en Java, en Python y en PHP. Y también, como pueden notar, es bastante simple entenderla una vez que sabemos qué trata de hacer y cuáles son los pasos que debemos de seguir para que esto funcione. Recuerden, y muy importante, hacer condicionales para saber en qué momento debemos de tener esa recursión. Vamos a hacer algunos ejercicios de recursión, pero eso ya será en otro tutorial. Yo espero que este como introductorio les haya gustado, que haya estado bastante simple. Si tienen alguna duda, aún así un comentario, una mejora o cualquier cosa que quisieran decir, pueden hacerla dentro de los comentarios. Recuerden también que este curso y todos los demás del canal son totalmente gratuitos. Si quieren apoyar, no hay que donar, no hay que pagar, simplemente es verlos e invitar a más personas para que sigamos subiendo de suscriptores en esta educación que es totalmente gratuita para ustedes. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.